por la radio municipal de Florencio Varela. Y bueno, como siempre, nuestro compañero y amigo Jorge Flores nos trae visitas prestigiosas, interesantes, y que bueno, hoy es una entrevista especial porque seguramente vamos a hablar de radio, ¿no, Jorge? Sí, así es. Vamos a hablar de radio y justamente con un profesional de primera. Antes, justamente, cuando estuvimos unos minutos antes, más o menos dije todos los títulos, pero los voy a repetir. Primero, me estoy refiriendo a Juan Sixto. Es magíster en dirección de empresa de comunicación, locutor, docente en ISER, productor de radio y TV, fue productor de Rock and Pop, de Radio Nacional Folclórica, y es el conductor del segmento en español de RAI Argentina al Mundo. O sea que los títulos son abrumadores, pero más abrumadora quizás es esto, ¿no es cierto? El hecho del libro que ha sacado, ¿sí? Editó un libro, o sea, necesario para justamente tanto para quien trabaja en la radio como quien no trabaja, ¿no? O para el oyente. Se llama Señas de Radio, lo editó la editorial Butch Express, y bueno, es un honor realmente, y agradecerte, por favor, agradecerte la presencia, Juan Sixto. Así que buenas tardes, te recibimos de la radio municipal de Varela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, qué linda bienvenida, y me encanta estar en la radio pública de Florencio Varela. Me parece súper importante que cada municipio tenga su radio y abrazarlas, y me encanta que tengan un medio de comunicación vecinal. Bueno, municipal en realidad, más que vecinal, ¿no? Claro, sí, ya es municipal. Bueno, en realidad fuiste el primero en recopilar las señas de radio en Argentina, que en realidad Argentina es un país pionero en radiofonía a nivel mundial. Contanos cómo fue el germen de todo esto. Bueno, sí, la verdad es que a mí me da un poco de pudor cuando me dicen eso, pero es verdad, hay que decirlo. Me da un poquito de pudor, pero sí. Resulta que yo soy docente de ISER. La primera camada de estudiantes que tuve, necesitaba enseñarles las señas, y se me ocurrió hacerles un PDF para que ellos se puedan imprimir con las señas y que las tengan siempre cerca, ¿no? Y presente. Y ese PDF se empezó como a viralizar, se lo empezaron a pasar entre los estudiantes porque nadie tenía algo así, y ya después me lo empezaron a pedir los profesores, y justamente Patricia Barral, que es quien hace el prólogo de este libro, me dijo, che, pero ahí tenés algo como súper interesante. Y ahí fue como una llama que se incendió, y que bueno, y lo empecé a trabajar, y se editó este libro, que sí, es verdad, yo sabía que se necesitaba, pero no sabía que iba a llegar tan lejos este libro, ¿no? Que íbamos a estar en la tercera edición en menos de un año, y que iba a ser tan querido y respetado, ¿no? Claro, aparte tiene la particularidad, le contamos a los oyentes, a la gente, que participan, bueno, profesionales de primera línea. Podemos nombrar a Lalo Mir, Nora Perlé, Eduardo Aliberti, Miki Luzardi, que viene del rock, Carlos Ulanowski, nada más ni nada menos. Así que contanos un poco cómo fue también el aporte de ellos, ¿no? ¿Cómo los entrevistaste? Contanos eso. Bueno, muchos son amigos, otros son personas que yo respeto muchísimo, y bueno, qué sé yo, Lalo Mir es una persona que yo empecé a hacer radio porque escuchaba a Lalo y a La Negra. Entonces, cuando me escribió Lalo confirmándome su participación en el libro, casi me desmayo. Y después cuando me escribió Carlos Ulanowski, también una gran emoción, porque quien estudia medios de comunicación, quien ama la radio, lo primero que hace es leer un libro de Ulanowski. Entonces que hoy Ulanowski esté en mi libro es tremendo. Y bueno, Miki Luzardi es una gran amiga, yo la amo. Hemos pasado juntos la gestión de ella como directora de Nacional Rock, y yo como productor general de la Folclórica, dirigidos además por Mavi Díaz, otra Claro. gran pope del rock nacional y del folclore nacional.
Bueno, y después personajes, ¿no? Como Fer Alonso, que también es mi amigo, que es el conductor de la Rock and Pop de la primera mañana de la Rock and Pop. Bueno, personajes como Nora Perlé también, que son un lujo tenerlos. María Esther Sánchez, Nora Brioso, Nora Brioso, que también es una de las popes de la Radio Fórmula. Bueno, Dieguito Ripoll, el Cholo Gómez Castañón, que también es un amigo que yo quiero un montón. Bueno, muchísima gente, la verdad, un placer. Y también de las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahí tenés a personajes como Sus Leunda también, súper conocida en el mundo del streaming. Sus también es amiga, la familia Rebord es amiga. Y está también Marquitos Aramburu, que también es como el chico del momento del streaming. Claro. Bueno, y un montón de personajes más, ¿no? Gente queridísima que... Bueno, están los operadores también, ¿no? Que es muy... Claro, justamente, perdón, te quería hacer esta particularidad tiene el libro, también le contamos a los oyentes, que no solamente gente célebre, digamos, no siento entre comillas, sino que hay trabajadores de la radio, ¿no? Que claro. Es un engranaje fundamental de la transmisión, también están presentes. O sea, ellos también tuvieron su lugar. Contame por qué fue o cómo fue que accediste a eso. Bueno, porque yo soy un trabajador de la radio, entonces trabajo en radio desde los 12, o sea, y tengo 43. Entonces, me rodeé siempre con gente de radio y siempre con trabajadores y trabajadoras de la radio. Me parecía como súper interesante que quienes hacen la cocina y el engranaje fundamental de una emisora estén presentes en el libro. Pero además, porque son mis amigos. Y porque me encanta que mis amigos escriban en mi libro, ¿no? Y también hay gente, por ejemplo, Adrián Prestipino, que también es muy amigo mío y que es un quilmeño, mira, alguien del sur también, pero que tiene Radio Búnker, que es la radio de mi pueblo, de Santa Clara del Mar, y además hay un director de una emisora de Villa Gesell también, que me parecía como interesante tener así gente de diferentes lugares, así que bueno, nada, fue interesante, ¿no? Ir entrevistando a cada una de las personas que están en el libro. Claro. Ahora yendo para allá directamente al libro, ¿no? ¿Cómo decodificaste el sistema de señas? ¿Qué método utilizaste o cómo fue esa recopilación? No, qué sé yo, no, me fui acordando de las que aparecían, entonces las iba anotando en un papelito, de las que me acordaba, y después las hablaba con amigos, y amigos me decían, che, pero viste que también yo hago de esta manera, y yo hago de la otra manera, entonces las iba anotando. Pero fundamentalmente lo que yo digo en el libro es que yo no quiero hacer un manual esquematizante de las señas, sino que quiero recopilar las que conocemos, pero las señas de radio son como el habla, son como la lengua, o sea, están constantemente cambiando. Y lo más rico de todo eso es cómo se genera un lenguaje en los equipos de trabajo. Porque yo te puedo enseñar las señas, pero si tu operador no responde a esas señas, y la seña que vos le hagas, sí, entonces vamos con la seña que vos le hagas. Claro. Pero claro. Me parece como interesante pensar en eso, ¿no? En lo rico de armar equipos y lenguajes, microlenguajes dentro de nuestras radios. Bien, hay una frase muy interesante que me cautivó, que dijiste, que es un elemento romántico hacer señas en la radio. Y me gustaría que lo desarrolles eso, porque es muy interesante esa frase. Porque, mira, yo te cuento mi experiencia más cercana a las señas. Cuando yo era muy chico y trabajaba en radio y tenía que pasar, o sea, yo soy de Santa Clara del Mar, que es un pueblo al lado de Mar del Plata. Yo comencé trabajando a los 12 años ahí y después me fui a trabajar a Mar del Plata. Y como yo sentía que si era muy chico no me iban a tomar como un profesional, trataba de aprenderme todas las señas para ser profesional, para mostrarme profesional, ¿no? Y
Y eso me parece como una situación romántica con la radio, ¿no? Amás tanto el medio que querés ser lo más profesional posible, pero además, quienes hacemos radio, nos enamoramos de ella, es como un camino de ida. Y entonces nos compramos todos los libros, todos los discos que tengan que ver con la radio. A mí me gusta tener todos los libros que salgan sobre radio, me los compro. Entonces también, digo, más allá de que vos sepas las señas, es muy interesante que tengas este libro como objeto romántico. Bien. También le contamos a la gente que hay imágenes de cómo se hacen las señas, ¿no? O sea, está graficado. Contanos un poco también cómo fue realizar eso, que me imagino que también, bueno, debe haber sido complicado, graficar las señas. Claro, porque las señas además tienen movimiento en las manos, entonces, ¿cómo hacemos una foto que además tenga movimiento? Conté con una gran fotógrafa que se llama Bárbara Palomo, que está trabajando en Europa ahora, es muy amiga mía, y es una amante de la fotografía, una profesional tremenda, y con ella lo hablé y ella fue la que me fue aconsejando de cómo lo íbamos a hacer. Y lo veníamos charlando medio por WhatsApp, y un día me dijo, che, mirá, me voy a Europa en 15, 20 días, hagámoslo ya. Y fue una mañana, yo en el libro tengo cara de dormido, porque fue una mañana que me fui ahí, me vestí, me peiné e hicimos todas las fotos, y quedaron bárbaras. Y yo tenía mucho miedo porque dije, ¿y si se va Barbie y me falta algo, qué hago? Y no, estaban todas, y todas las fotos de prensa, hicimos todo en una mañana. Y las fotos quedaron bárbaras, se le agregaron algunas flechitas para ver para qué lado van los movimientos de las señas, se le agregaron, no sé cómo decirlo, como arandelitas así chiquititas como para que vean el movimiento de los dedos. Bueno, quedó muy, muy, muy bien. Bien, justamente, mira, voy a hacer una seña para darle paso a mi compañero, mi amigo Gustavo, que siempre levanto la lapicera. Mirá vos, que increíble, ¿no? Le doy paso a Gustavo. Yo también le mando algunas señas a veces que no son reproducibles a Juan, bueno, desde ya muchas gracias. Para nosotros es un gusto y además un honor poder tenerte acá en la Radio Municipal de Varela. Así que, dos cosas. Primero, contarte que nosotros de acá, desde la Radio Municipal, también damos talleres en las escuelas y en los distintos niveles de las escuelas. Y los traemos a los chicos y a las chicas para que participen en un taller de radio. Y compartirle un poco el espíritu de lo que es la radio, ¿no? Como decías vos, la radio apasiona. Una vez que entras en la radio no salís más. Tal cual. Así que bueno, un día te vamos a invitar para que vengas y charles con nuestros futuros operadores, futuros conductores, locutores, porque creo que aparte de darle una profesión, la radio es un estilo de vida que se trabaja en compañerismo. O sea, si la radio no se hace sola, ¿no? Absolutamente. La radio no se hace sola, a veces sí, porque no tenés plata, pero lo más interesante es poder armar grupos, ¿no? Y además, sobre todo lo que decía al principio, lo importante de las radios públicas, ¿no? Porque entiendo que la radio de Florencio Varela, la radio municipal de Florencio Varela, no tiene compromisos comerciales a los que rendirle homenajes. Entonces, que haya un programa como el que estamos saliendo al aire, que haya diferentes informaciones que no son las que te cuentan cómo está el tránsito en la 9 de julio, que a ustedes no les interesa. Claro. Está buenísimo, y además me parece que es romper la hegemonía de comunicación, empezar a entender que la información es un derecho y no es una mercancía que podemos utilizar o que tenemos que rendirle pleitesía a un auspiciante. Digamos, la comunicación es un derecho, la información es un derecho y tenemos todo el derecho tanto de recibirla como de darla. Claro. Eso es lo que decimos siempre acá, ¿no? Es parte de formar, entretener e informar. Un poco las tres cosas, ¿no? Que tiene que tener la radio, por lo menos la radio del Estado, ¿no? Que es la radio que tiene un compromiso con la sociedad. Pero ya un tema puntual.
hablamos de señas de radio que son tan fundamentales para comunicarnos entre nosotros, entre los compañeros y compañeras, pero ¿qué cambio notaste vos en el trabajo cotidiano de un programa de radio ahora que estamos hablando adelante de 2 o 3 cámaras, ¿no? Que hace 10 años no existía esto más o menos. ¿Cómo varió esa comunicación? Bueno, en principio que ahora me tengo que vestir bien y peinar. Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, ¿no? Pero tuve que armar toda la escena, ¿no? Tengo Claro. mi aro de luz así que me enfoca en la cara, tengo mi fondo bonito, qué sé yo. Eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, es importante explicarle a la gente a las nuevas generaciones, que también está la gente que escucha radio y que el lenguaje tiene que ir también dedicado a esas personas, porque de repente te acostumbras tanto a estar enfocado que te olvidás que hay alguien que no te está mirando. Claro. Pero además, uno no está mirando todo el tiempo el streaming. Entonces, automáticamente termina siendo el acto de escuchar radio, ¿no? Porque yo te tengo en la tele y te veo un ratito y después me tengo que ir a lavar los platos. Claro. Y bueno, y te escucharé lavándote los platos. Entonces, eso es radio. Y bueno, entonces pensar en eso, ¿no? En cuanto a lo que vos me preguntás, pensar en tener un vocabulario para el que está escuchando. No olvidarse de eso. Claro, de la esencia esa que es el espíritu de la radio, ¿no? De poder hablar. Tal cual. Sí. Bien, le contamos a la gente, me gustaría contar esto porque Juan es exdirector de Radio Sónica, que fue la primera radio de programas 24 horas online, ¿no es cierto? O sea que el streaming hace 20 años que se hace prácticamente, y Juan fue uno de los promotores, de los primeros, no fue Pergolini, ¿no es cierto? Así que contanos un poco, justamente me gustaría saber tu mirada de esta nueva tecnología, ¿viste? O sea, contanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros hace 20 años en Radio Sónica armamos una emisora 24 horas de programación, ¿no? Ya se habían hecho algunas experiencias, Julio Lagos, por ejemplo, había hecho algunas experiencias a través de internet, pero ninguna radio se había montado con una programación exclusiva de internet 24 horas, y nosotros lo hicimos, con un montón de problemas técnicos, ¿no? Por supuesto, porque nadie sabía cómo hacer la técnica de una radio online. Les estoy hablando cuando las radios más importantes no tenían servicio por internet, ¿eh? Cuando las radios más importantes no se escuchaban por internet, nosotros estábamos ahí armando una radio. Y por supuesto, la gente se resiste a lo nuevo, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría decir que una radio por internet no es radio. A nosotros nos lo decían todo el tiempo. Decían, no, pero si no tiene dial, eso no es radio, ¿no? Y hoy a nadie se le ocurriría decir eso. Claro, totalmente. Pero además, lo que hicimos fue montar una radio con una perspectiva de género. En una radio enfocada a las diversidades LGBTIQ+, cuando no existía el matrimonio igualitario. Entonces, también era polémico. Claro, obvio. ¿No? También con muchas resistencias y con muchos ataques y con muchos lugares comunes. Pero lo que nos pasó fue que nos sentamos y dijimos, si vamos a hacer esta radio, tiene que tener la mejor producción del mundo. Y nos matamos, nos rompimos el lomo para tener la mejor producción del mundo. Y a nuestra radio venían los mayores artistas del rock nacional, pasaban todos por Sónica, y del pop, y tipo acústicos, no sé, de cuentos borgianos, de Leo García, los Catupecu Machu, bueno, todo el mundo pasó por Radio Sónica, ¿no? Bueno, las viudas, ni hablar, ¿no? Claro. Eso es Ahí está. Volviendo un poquito al libro,
En realidad es una idea disruptiva, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, las señas, ¿no es cierto?, de radio, ¿son universales? Digamos, en otros países son las mismas, cambian. Cambian mucho, porque las señas tienen que ver con la palabra, ¿no? Entonces, como las palabras no son exactamente iguales en diferentes lugares del mundo, van cambiando. De todas formas, si uno pensara en hacer una seña de cortar, piensa en cat y enseguida hace una tijera, ¿no? Pero no son todas iguales, sobre todo, por ejemplo, las señas de la tanda, es muy argentina, porque vamos a explicarle a la gente que cuando venían los locutores a hacer las tandas en vivo, venían con un cuadernito e iban pasando con la mano hoja por hoja. Entonces, el día de hoy, la seña de radio de la tanda es pasar hojas al aire, digamos. Entonces, bueno, eso es diferente en otros países. Yo lo hablé con algunas personas y algunas son iguales y otras no. Bien, sé que hay un deseo tuyo muy grande, es que este libro esté presente en cada comunidad, en cada provincia, ¿no es cierto? Para salir un poco de la parte porteña, digamos, entre comillas, ¿no? Porque en realidad la radio, creo, está presente y viva en las provincias, en realidad. Contanos un poco por qué nace esta idea, ¿no? De que se federalice el libro. Bueno, sí, yo quiero que vaya a todas las provincias, está en muchas provincias, está en la Antártida incluso, para que se den una idea. O sea, en la radio Arcángel San Miguel tiene mi libro. Hace unos días me mandaron las fotos, las chicas que conducen la radio allá, hermosas. Pero sobre todo las radios de las provincias son las que están haciendo patria, digamos. Sobre todo las radios públicas, ¿no? Que son las que tienen el objetivo de informarle al pueblo lo que sucede. Digo, y a veces lo que sucede, a nosotros no tenemos magnitud porque tenemos un teléfono con 5G en la mano, pero en los lugares donde no hay señal de teléfono, la radio es prioridad. Entonces, poder enriquecer esa comunicación es todo un desafío para mí. Claro. Juan, bueno, primero, ojalá podamos tener tu ejemplar de este libro para nosotros acá en la radio municipal, porque es importantísimo poder seguir creciendo, ¿no? Y además también tenemos una feria del libro, así que quizás, mirá si no existe la posibilidad que vengas a presentarlo acá junto con nuestra radio en la feria del libro. Sería muy lindo. Sería hermoso. Yo estaba pensando cómo hacer para alcanzárselos, pero si hay feria del libro, vamos a la feria del libro y se los llevo. Sí, además bien, poder compartir con los chicos de las escuelas que hacen radio, tienen los talleres de radio, todo, es muy lindo. Juan, recién al principio de la charla nombrabas un poco toda la gente que te tocó trabajar, amistades, gente que te quiere, gente que se te cruzó en la carrera, ¿no? Y nombrabas distintas generaciones de gente que le ha aportado mucho a la radio y a la comunicación. ¿Notás que ahora los nuevos valores de la radio les sirve apoyarse en toda esa trayectoria? Porque creo que muchas veces, viste, suena como que lo de antes era mejor o no, pero sí que sirva como para aprender un montón de cosas, ¿no? Vos decís, no sé, Ulanovsky es un pilar de la radio, Lalo Mir es un pilar ya hace muchos años, pero ¿notás que las nuevas generaciones tienen esos referentes? Sí, claro, tienen esos referentes y un montón de otros referentes que hay ahora. Están haciendo muy buena radio los jóvenes, están haciendo muy buenos contenidos los chicos de streaming, claro, ¿no? A mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque el streaming lo tenés que sostener con palabras, 2 horas, porque no podés poner música. Entonces, se tienen que abocar al formato AM, claro, el de columnistas, el de magazine, y hay que llenar todo eso de contenido, ¿no? Entonces me parece que ahí empieza a surgir la creatividad, empieza a surgir, decir, che, no quiero quedar como un nabo, entonces voy a estudiar, me voy a preparar.
y me parece que es muy interesante. Yo la verdad es que en mi rol como docente en el ISER siempre es un lujo. No es porque sean mis estudiantes, sino que me sorprende. Tengo un estudiante de 18 años que yo no sé en qué momento hizo para escuchar tanta radio, ¿no? Y lo pones y lo tirás a hacer cosas y la saca, y es maravilloso, ¿no? Y después hay un montón de estudiantes que se preparan día a día y que estudian y que tienen una formación política social y que te discuten y que te piensan. No solamente son una voz bonita, ¿no? Tienen una formación. A mí me parece como súper interesante. Me parece que vamos a tener una linda generación de comunicadores. Además, Juan, sabemos que a la radio la están matando desde que se inventó, ¿viste? Que siempre la radio va a dejar de existir y realmente es el medio de comunicación que existe y que va a seguir existiendo. Como los libros, como los libros, ¿viste? Cuando apareció la televisión decían, bueno, no va a existir más la radio. Después cuando salió internet también decían, no va a existir más la radio. Ahora también, ¿viste? Bueno, yo creo que la radio está más viva que nunca y además de eso, siempre pensar que tenemos una visión como muy porteñocentrista de la radio, ¿no? Lo que les explicaba recién. La radio fuera de la capital de los argentinos está más viva que nunca y es el medio de comunicación por excelencia. Hablo, por ejemplo, de los mensajes al poblador en todo el sur, ¿no? Las radios públicas del sur hacen un trabajo maravilloso y las privadas también, pero bueno, es la pública la que siempre está presente, ¿no? Pero yo creo que en las provincias la radio está más viva que nunca. Bien, ya casi finalizando, me gustaría hacer mención, una pregunta y algo que me gustaría decir, porque es algo maravilloso. Le contamos a la gente, a los oyentes, que el próximo 26 de agosto, a las 17 horas, en el Salón San Martín de la legislatura declara Señas de Radio, el libro de interés para la comunicación social, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es un orgullo, ¿sí?, antes de que justamente recibe esta denominación, tener a Juan. Contanos un poco cómo te encuentra esto, ¿no es cierto? Que fue nuevo prácticamente hace unos días, ¿no? Sí, muy emocionado porque recién hoy lo pudimos como contar oficialmente, una vez que tuviéramos cerrado, algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver con los protocolos y con las leyes, porque se aprobó un proyecto de ley. Entonces, estoy muy, 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 muy emocionado. Estoy muy contento. Es la primera nota que doy con ustedes después de que nos declararan como interés para la comunicación social de la ciudad de Buenos Aires. Cuando me contaron que estaba el proyecto fue una locura. Me convocaron a la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura porteña y di un discurso ahí, que lo pueden ver en las redes, que ahora está subido a las redes. Y la semana pasada me llamaron y me dijeron, mirá, se votó el proyecto y fue declarado. Y fue una locura, la verdad, fue muy, 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 muy emotivo. Y bueno, el 26 de agosto, en la previa del Día de la Radiodifusión, aquel día, hace 105 años atrás, los locos de la azotea se subían al Teatro Coliseo e inventaban algo que se llama radio en el mundo. O sea, los argentinos descubrimos la radio tal cual la conocemos. Entonces, el 26 de agosto, un día antes, vamos a celebrar eso, vamos a celebrar que el primer año del libro, el 27 de agosto pasado se lanzó el libro, y bueno, ahí está declaratoria en el Salón San Martín, que es un lujo, así que todos bienvenidos, bienvenidas, porque es entrada como libre, pueden venir con sus documentos y entran, y bueno, ahí va a haber lindas sorpresas. Bien, esto ya es una pregunta porque, Toma la Ruta del Rock, justamente su programa hace aproximadamente 7-8 años que estamos al aire, es de rock. Yo sé que sos fan de un músico, que hace a la cultura rock, que es García, ¿no? Sí, ¿cómo sabes García esto? Y la radio. Y es más, tiene muchos temas en los cuales nombra Total Interferencia, en Los Dinosaurios, en Nova Merlén, Buenos Aires,
en Confesiones de Invierno. Contanos un poco cómo es tu acercamiento, o si realmente has estudiado, digamos, entre comillas, esa relación entre Charly García y la radio. No, no la estudié, pero siempre la utilizo, porque cada vez que publico algo que tenga que ver con la radio, siempre subo algún pedacito de alguna canción de Charly. Yo soy fanático de Charly García, lo amo, me encanta. Tuve la oportunidad de verlo un par de veces sobre el escenario y después de tenerlo cerca, pero viste que no hay que conocer a sus ídolos. Claro. Y menos a Charly García. Claro. Además, hay algo que me conecta con Charly, que cumplimos el mismo día, años, así que he ido a festejar mi cumpleaños a recitales de Charly, y bueno, me parece un artista exquisito. ¿Apoyarías su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos a Charly García? Pero obvio, pero claro, solo tengo pendiente algún día ir al viaje a Nueva York para ir a conocer la esquina de Charly García. Sí, con Mariano Cabrera, amigo de nosotros, sí, estuvo hace un poquito tiempo, le hicimos la entrevista a Mariano, que fue el gestor justamente de todo eso. Gustavo, ¿sí? Sí, no, bueno, agradecerte, Juan, y nada, solamente destacar que bueno, es importantísimo para, como decías vos, la radio no solamente está centralizada en Buenos Aires, al contrario, en el resto del país cumple una función mucho más fundamental que la de comunicar, ¿no? Y estamos en tiempos en donde todo eso corre riesgo, ¿no? Desde Telam hasta Arteba, hasta el Inca, hay un montón de factores que están atentando contra las libertades y contra el poder tener la posibilidad de crecer, ¿no? Y de comunicar, y la libertad de prensa, y que la radio siga vigente, y que vos, desde toda tu trayectoria también con este libro y con todo lo que hiciste y lo que haces dentro del medio, poder seguir de una forma u otra resistiendo y transmitiendo ese valor agregado que tiene la radio, que es el de la pasión, ¿no? Porque creo que eso es lo que tiene la radio, que tanto nos enamora, ¿no? Tanto nos atrapa, como decías vos al principio de la charla. Agradecerte, esperarte pronto, que nos vengas a visitar acá a la radio municipal. Por favor. Invítenme a la Feria del Libro, Bueno, así está. Perdón, porque hay algo muy importante. ¿Cómo conseguimos el libro, Juan? Ah, muy bien. Qué bueno que lo decís, porque ves que yo tengo cero cultura económica, como verán, ¿no? Pueden entrar a juansixto.com.ar. Ahí en mi página tienen un link donde entrar. Si no, además en mis redes, Juan Sixto Radio, ahí entran en el link envío, tienen ahí directamente el formulario para comprarlo. Si no, también está en Mercado Libre. También lo pueden conseguir en una librería muy hermosa que se llama La Crujía, que es una librería dedicada a la comunicación. En librería Vuelvo al Sur, en el Río G. Caseros, en el ISER la pueden encontrar también. Bueno, hay muchas formas. Lo más cómodo, si viven lejos de Capital, es entrar al link de mis redes sociales o a mi página, y ahí lo encuentran. Y se los mandamos a cualquier lugar en donde estén, se los mandamos. Así es, buenísimo. Bueno, Juan, ya muchas gracias, que sigan los éxitos con este libro, y que que vengan muchos más en base a todo lo que tenés que contar y poder compartir de la radio. Buenísimo, muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente que escucha Radio Municipal de Florencio Varela, un abrazo a toda Florencio Varela, viva la radio pública y viva el rock. Así es. Bueno, hablando de rock, hoy estamos homenajeando a alguien que se fue en estos días, el día de ayer, así que vamos a ir con otro videoclip de el querido Ozzy para ir ya preparando la próxima entrevista acá en Toma la Ruta del Rock.